¿Qué hay, data conscientes? El día de hoy vamos a hablar sobre qué son las funciones. Ya hemos visto los principales bloques de construcción en Python, que son los objetos. Hemos visto cómo estos objetos pueden ser de varios tipos. Los más simples incluyen números, letras y incluso hay objetos que están compuestos de otros objetos, como las listas, las tuplas y los diccionarios. Ahora vamos a ver qué tipo de cosas se pueden hacer en Python con estos objetos. Y para esto, pues vamos a hablar de las funciones. Comenzaremos diciendo qué son las funciones, cuáles son los parámetros que puede tomar una función, cómo estas funciones devuelven valores utilizando estos parámetros, las librerías, que son colecciones de funciones hechas ya sea por el usuario o por otros usuarios, y vamos a hablar también de cómo instalar librerías de terceros, es decir, que no estén hechas por nosotros. Recuerda que este video pertenece a una serie de videos sobre un curso básico de Machine Learning desde cero. En videos anteriores hemos aprendido cómo instalar Python y cómo instalar VS Code, que es un editor de código de Python, y hemos visto algunas otras cosas como cómo crear un proyecto virtual. Así que no te pierdas ningún video de esta serie. Y si quieres recibir notificaciones para los nuevos videos o si quieres seguir el curso como lo recomendamos, un video a la semana, en los comentarios te dejo la liga al boletín para que te suscribas y puedas seguir este programa. Y bueno, nosotros ya hemos utilizado algunas funciones, como por ejemplo esta de type, que lo que nos va a devolver es el tipo de objeto que hay, que estamos ingresándole, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos un número por una letra como hola, bueno, por una cadena de texto como hola, nos va a decir que es del tipo string y así sucesivamente. Entonces, esa es una función. Básicamente, una función vemos que tiene, que escribimos la palabra que está llamando a esa función, en este caso type, y entre paréntesis nosotros le agregamos el elemento con el que queremos que interactúe esta función, en este caso la palabra hola. A estos elementos se les denomina parámetros. Básicamente una función es como si fuera una especie de máquina en donde nosotros, por ejemplo, si fuera un extractor de jugos, nosotros le vamos a poner el parámetro que sería la naranja y al nosotros exprimirla nos va a devolver como salida, nos va a devolver un valor que en este caso sería el jugo. Entonces eso es básicamente una función. Es una especie de artefacto o de máquina que nosotros le vamos a meter un objeto y lo va a transformar y nos va a devolver ese objeto transformado. Otras de las funciones más utilizadas son, por ejemplo, el de print, que lo que va a hacer es que va a devolver un valor en la pantalla. Si le damos print hola, nos va a devolver hola. Y para esto vamos a desplazarnos a uno de los archivos que habíamos creado previamente, que es el de ejemplo. Y en este ejemplo nosotros vamos a utilizar otra función que se llama input. Vamos a crear una variable que se llame nombre. Y en esta variable vamos a nosotros a utilizar la función de input y le vamos a agregar la leyenda ¿cómo te llamas? Y una vez que esta función lo que hace es que va a pedir que el usuario teclee algo. Una vez que el usuario lo teclee y lo mande dando enter, nosotros vamos a poder utilizar esa variable. Por ejemplo, aquí utilizando un print, le vamos a poner esta variable de nombre y le vamos a mandar un saludo de bienvenido a Python. Entonces, si nosotros salvamos este programa y nos vamos directamente a la consola para ejecutarlo, ustedes pueden encontrar la consola de este lado. Déjenme mover esto un poco para poderles mostrar. De este lado, en este icono, ustedes pueden ver la consola. Y vemos que ya está directamente en nuestro proyecto y que ya tiene también el ambiente virtual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cargar este programa. Se llama ejemplo 1. Python 3 en este caso y ejemplo 1. Y entonces al nosotros ejecutarlo nos está pidiendo ¿cómo te llamas? Le voy a poner mi nombre, Julio. Y al darle enter nos va a devolver hola Julio, bienvenido a Python. Entonces aquí vemos cómo estamos interactuando con dos funciones. La primera función input lo que está haciendo es que nos está permitiendo almacenar lo que teclee el usuario en una variable. Y la segunda función print lo que está haciendo es que está mostrando en pantalla esta
esta variable que nosotros hemos creado mediante la otra función de input. Regresando al concepto de los elementos que requiere una función, vemos que los parámetros se encuentran dentro del paréntesis. En este caso, en la función de input, el parámetro va a ser esta leyenda de esta cadena de texto de cómo te llamas, y lo que va a devolver la función es el valor de retorno, el cual se va a almacenar en esta variable que se llama nombre. Después, para la función de input, vemos que los parámetros son lo que está entre paréntesis, en este caso otra cadena de texto que va a incluir la variable con el input, y el retorno, es decir, lo que devuelve la función, es lo que se va a mostrar en pantalla. Bueno, pues hasta este punto ya hemos definido lo que es una función, que es esta como especie de máquina a la que nosotros le vamos a meter un ingrediente, que serían por ejemplo los parámetros, y nos va a devolver algo, un proceso que le va a hacer a estos parámetros, y que este es el retorno de valores de la función. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son las librerías. Hasta ahora nosotros hemos interactuado con funciones simples que ya trae Python por definición y que no necesitamos precargar. La mayor ventaja que tiene este lenguaje es que toda la comunidad participa en él. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la comunidad puede crear sus propias funciones y después compartirlas en internet, como en este espíritu de open source, para que cualquiera pueda editarlas y utilizarlas libremente. Entonces ahora vamos a ver qué son las librerías y cómo nosotros podemos instalar estas librerías. Para eso, pues nosotros de regreso en nuestro VS Code vamos a abrir otra vez nuestra libreta de Jupyter, que es esta que termina en .ipynb. Y aquí, bueno, voy a cerrar esta consola para que no nos estorbe en la pantalla. Y aquí vamos a nosotros a explicar cómo nosotros podemos cargar una librería. Las librerías se cargan en Python utilizando la palabra import. Y por ejemplo aquí vamos a importar la librería de pandas, y después se suele utilizar un alias para estas librerías. Es decir, ustedes importan la librería, en este caso pandas, que es una librería muy utilizada en ciencia de datos para crear data frames, que son como tablas parecidas a las de Excel. Y en esta librería de pandas nosotros solemos ponerle un alias, que es que en vez de nosotros poner pandas cada que la queramos usar, se suele poner la abreviación de PD. Aquí ustedes podrían poner cualquier nombre que ustedes quieran, cualquier palabra clave, pero ustedes van a encontrar que hay como convenciones, es decir, que todos los programadores de Python solemos utilizar. Si ustedes buscan en ayuda en internet, googlean, es muy típico que encuentren esta abreviatura de PD para pandas. Y al nosotros ejecutar esta instrucción, vemos que nos va a aparecer este error de no hay un módulo llamado pandas. Esto es porque no lo hemos instalado. Para poderlo instalar, nosotros vamos a tener que hacerlo desde la consola. Y bueno, ya hemos visto cómo se abre la consola, dándole clic a este icono. Aquí ya tenemos la consola. Y para poder instalarla, es muy importante que ya tengan ustedes activado su ambiente virtual para que la instalen en su proyecto. Recuerden, en el video pasado que pueden ver en esta tarjeta, hablamos de cómo se crean los ambientes virtuales y bueno, se instalan y se activan. Ahora vamos, ya que lo tenemos activado, vamos a nosotros instalar esa librería, para lo cual nosotros vamos a utilizar la palabra pip. En caso de la Mac, le ponen pip3, que están haciendo referencia a que es el lenguaje Python 3, y ustedes le van a poner la palabra pip install y aquí le van a poner pandas. Entonces, al nosotros ejecutar esta instrucción, vemos que ya se encuentra instalada la librería de pandas. Y bueno, solamente recordar que para nosotros activar nuestro proyecto vamos a utilizar la palabra clave source, y aquí le vamos a poner el nombre del proyecto que hemos creado, seguido de la carpeta bin y luego la palabra activate. Y con eso nosotros vamos a ver activado nuestro proyecto. Y aquí vamos a nosotros a instalar la librería de pandas. Después le vamos a dar en restablecer para que las
las instalaciones que hemos hecho, para que las instalaciones que hemos hecho se activen. Aquí nos está pidiendo que instalemos el IP kernel para que pueda cargar en este ambiente virtual. Y con eso, ahora sí, al correrlo, nosotros vamos a ver cómo ya se está importando esta librería de pandas. Y aquí vemos que pues ya ha corrido correctamente. Es importante, algunas cosas que pueden salir mal, es importante ver de este lado que estemos utilizando nuestro ambiente virtual que se llama Proyecto Pi en este caso. Si no lo tenemos, aquí le podemos dar en seleccionar otro kernel y buscarlo ahí. Buscar entre todos los que tengamos y buscar ahí ese Proyecto Pi. Y si es posible que les pide instalar el IP kernel, el VS Code lo hace en automático, solo le dan a aceptar y se los va a instalar. Otras librerías que son muy comunes en ciencia de datos y para el Machine Learning es, por ejemplo, la librería de NumPy. Entonces vamos a darle pip install NumPy. Esta librería de NumPy nos va a permitir realizar muchas operaciones numéricas. Vamos a utilizar el alias común de NP para cargar esta librería. Por ejemplo, siempre que nosotros vayamos a usar ese alias, por ejemplo, NP, y por ejemplo vamos a utilizar el promedio. Si nosotros le pasamos una lista con números, nos va a devolver el promedio de esos números. En este caso nos está devolviendo que el promedio de estos números es 3. Otra librería que también suele ser muy común es la de Matplotlib, que nos va a permitir crear distintos tipos de gráficas que también pues, son muy utilizados tanto en ciencia de datos como en Machine Learning. Más adelante vamos a hablar un poco más de estas librerías. Pero bueno, ya hemos visto nosotros cómo podemos utilizar librerías de terceros. Estas librerías, pues si se dan cuenta, aquí dicen download, o sea, se suelen descargar de internet y ustedes pueden googlear esas librerías y encontrar pues bastante información sobre cómo se usan las principales funciones y cómo se van actualizando estas librerías conforme pasa el tiempo. Y por eso también es muy importante que ustedes utilicen un ambiente virtual para que su proyecto se le logre mantener a lo largo del tiempo sin tener que estarle dando tanto mantenimiento. Entonces, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like al canal, suscribirse, compartirlo. Y si quieren aprender un poco más o profundizar en alguna materia, en la liga de los comentarios, en los comentarios les dejo liga a todos mis cursos y también la liga al boletín para que se suscriban y reciban la actualización de cuando subimos video cada semana. ¡Hasta la próxima!